Bienvenidos a todos y a todas a esta entrevista de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News y aquí contamos con la presencia de Alejandro Giacoia, que es economista de Econviews. Hola Alejandro. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría comenzar hablando sobre la inflación, este tema del cual se habla todos los meses porque estamos viendo que está cayendo el índice mensual, pero en el último informe que ustedes publicaron pudimos ver una deflación semanal, lo cual es algo que llama mucho la atención, el ritmo muy rápido en el que está cayendo el índice de precios. Sin embargo, podemos observar que el gobierno está estirando algunos aumentos, como por ejemplo las prepagas o el tarifazo del transporte público. Entonces, yo te quería preguntar si ustedes están observando que puede llegar a haber un repunte en la inflación, si eso no se está conteniendo para mediano o largo plazo. Bueno, bien, como bien decías, en estos últimos meses, podría decirse enero, febrero y marzo, el dato que publicó el INDEC terminó siendo más bajo de lo que esperaba el consenso del mercado. Eso es un hecho, la desinflación quizás o la baja de la inflación después del pico de diciembre viene siendo por ahí más fuerte de lo que todos esperábamos. Eso por un lado, creo que en esta baja de la inflación, por un lado, se terminó lo que fue el efecto de la devaluación de diciembre, que había llevado a remarcaciones bastante fuertes. Entonces, ese efecto fue desapareciendo. Y por otro lado, creo que hay dos factores más. Uno es la recesión, que está ayudando bastante por el lado de la demanda, digamos, y otro es el crawling peg al 2% del tipo de cambio. Creo que también eso está teniendo un efecto importante sobre todo sobre lo que es alimentos, que es lo que nosotros medimos y lo que venimos viendo, que hay una baja bastante fuerte en estas mediciones semanales que hacemos. Si bien es una canasta más chica que la del INDEC y no abarcamos la misma cantidad seguramente de supermercados y de comercios, venimos comparándolo y se mueve muy parecido nuestra medición con la de INDEC o la del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, y ciertamente sí, vemos que ya en abril estamos en un dígito cómodos. Eh, yo creo que es eso. Como lo otro también es el tema de las tarifas. Ya tuvimos algo de electricidad en marzo, falta lo que es gas, ahora prepagas vuelve para atrás, o sea que por ahí en ese sentido veamos va a haber una baja de precios seguramente, entonces eso va a impactar negativamente sobre los precios, sobre el IPC. Eh, pero tarde o temprano esos son precios que se van a tener que corregir porque en los últimos años crecieron muy por debajo de la inflación. Entonces, para volver a alcanzar el nivel general, necesariamente en algún momento van a tener que crecer por arriba de la inflación. Entonces, quizás ahora estos meses ayuda un poco a retrasarlo para tener un dato mejor, pero tarde o temprano creo que son correcciones que van a tener que hacerse. ¿Y cómo se explica este escenario de recesión cuando vemos que la inflación está cayendo o tal vez el dólar blue está en una situación de calma? Es como el huevo y la gallina. Vos recién me explicabas que esta inflación en caída puede deberse a una menor demanda de los consumidores y también un crawling peg en 2%. Pero hay una sensación de la población de que antes, cuando había una inflación altísima, el año pasado, sin ir más lejos, podía consumir más. Uno decía, la plata tal vez valía más. Y ahora que estamos con una inflación a la baja, se está sintiendo que el dinero no está llegando a fin de mes, tal vez está llegando a más personas. ¿Cómo se puede explicar este escenario de recesión con una inflación a la baja? Bueno, a ver, la inflación sí, es cierto que está desacelerando, todavía estamos con datos muy altos. Marzo fue 11%.
Abril puede llegar a dar por abajo de 10%, pero todavía son niveles muy altos de inflación. Creo que todavía es muy temprano decir que ya el tema de la inflación está solucionado, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que la recesión responde mucho a la caída del salario real, que si uno mira la serie histórica, estamos en un nivel muy bajo, viene cayendo desde hace años, ahora por ahí se profundizó con este fogonazo inflacionario que tuvimos en diciembre y en enero. Entonces, yo creo que la caída del salario real es lo que explica la recesión. Y también va a ser lo que condicione la recuperación. Creo que en la medida que pueda recuperarse algo de poder de compra de los salarios, puede empezar a repuntar la economía. Y frente a la posibilidad de que el gobierno llegue a tener fondos frescos por parte del FMI o de organismos internacionales que podrían ayudar a levantar el cepo cambiario o tal vez eliminar algunas restricciones este año. ¿Ustedes ya estudian que ese escenario podría llegar a fin de 2024, en 2025? Y también a qué tipo de dólar, que es lo que mucha gente se pregunta, em, a qué cotización se va va a llegar el dólar oficial si se llegan a unir los tipos de cambio. Bueno, la verdad es que antes que por ahí, antes que asuma, o en los primeros días, semanas del gobierno, pensaba por ahí que la salida del cepo iba a ser algo más rápida, pero en el último tiempo el gobierno, por lo menos por lo que trascendió, pareciera que está cómodo con el cepo, le sirve también por el lado fiscal, porque recauda con el impuesto país, que se volvió un impuesto bastante importante en la consolidación del déficit. Entonces pareciera que el gobierno está bastante cómodo con el cepo, está acumulando reservas. eh, Como que cada vez se pospone más la unificación y la salida. Eh, entonces, ahora lo que parece más probable es que la salida se vaya dando en cuotas, porque nosotros pensamos al contado con liquidación como el tipo de cambio de mercado o libre, pero lo cierto también es que el contado con liquidación tiene restricciones para operar, porque el que accede al contado con liquidación no puede acceder al MULC por 90 días. Hay montos máximos para que operen las empresas, y también la oferta del contado está siendo abastecida por este dólar blend para los exportadores del 80-20. Entonces, ¿hay alguna duda sobre si este es un valor verdaderamente de mercado o no? eh, por todo esto. Quizás una vez que empiezan a levantarse todas estas restricciones, vamos a ver el verdadero valor, y necesariamente el oficial yo creo que va a tener que ir a ese valor cuando se unifique. Pero como te decía, hoy en día lo más probable parece ser que esta unificación o salida total del cepo quede para varios meses más adelante. Así es, vos bien decías que el impuesto país ayuda a mejorar las cuentas fiscales de este gobierno. ¿Y vos creés que de alguna forma cuando se levanten las restricciones cambiarias, los cepos, también va a bajar el interés de la población argentina por el dólar blue? ¿Va a mermar eso o es algo que ya históricamente o culturalmente va a permanecer en el inconsciente del argentino? Y bueno, yo creo que hay mucho de eso, sí. Acá la gran mayoría de la gente está acostumbrada a ahorrar en dólares, a pensar en dólares, y para revertir eso no va a pasar de un mes para el otro ni de un año para el otro. Creo que para que eso cambie se necesitan muchos años de tener estabilidad, si seguimos teniendo, ¿no?, peso de nuestra moneda, y si no, no va a poder ser así. Pero me parece que
para poder cambiar esto se necesitan muchos meses, años, perdón, de inflación baja, estabilidad, no, mm, tratar de evitar de estar de recesión en recesión, de devaluación en devaluación, constantemente en esa sensación de que estamos en crisis todo el tiempo. Y hablando en esta búsqueda de cobertura que tiene el argentino, pasemos a los pesos. Estamos a unos días de que Javier Milei se reúna con gobernadores para firmar el Pacto de Mayo y yo quisiera entender cómo las cuestiones políticas impactan en las acciones y en los bonos. También cómo recibió el mercado este primer trimestre de presidencia de Javier Milei. Bueno, a ver, yo creo que el mercado está viendo con bastante buenos ojos lo que fueron estos primeros meses. De hecho, lo vemos en el riesgo país que bajó muy fuerte. A mí me parece que lo que más le importa al mercado es si el gobierno puede cumplir con este objetivo de tener déficit cero y si puede acumular reservas. En esos dos puntos, hasta ahora, al gobierno le fue bien, más allá de cómo llegó. Lo cierto es que él llegó a no tener déficit en el primer trimestre y también acumuló reservas. Si uno se pone a analizar cómo llegó, bueno, ahí aparecen más dudas sobre qué tan sostenible es. Pero creo que el mercado por ahora eh, compra este escenario de un gobierno que está decidido a que no haya déficit y por otro lado a que el activo del Banco Central pueda mejorar. Ahora, como te decía, eh, en estos primeros meses es cierto que el Banco Central compró reservas, pero también hubo muy pocos pagos de importaciones, sobre todo diciembre, enero, febrero, por esta nueva medida de que las empresas paguen a 30 en cuatro cuotas de 30, 60, 90 y 120 días. Entonces, eh, con eso hubo muy poca demanda y en ese lugar quedó el Banco Central y pudo comprar una muy buena cantidad de dólares y las reservas ciertamente subieron. Eh, pero bueno, cuando se normalicen los pagos de importaciones, hay que ver cómo sigue la dinámica de compra de reservas. Y por otro lado, en la cuestión fiscal, también ver qué tan sostenible es el ajuste que se hizo estos primeros meses. Hay cosas que parecen un poco más sostenibles y otras no, lo que es recorte de la obra pública, transferencias a provincias, eso es más motosierra quizás. Lo que es licuadora, lo que jubilaciones y pensiones, quizás el ajuste de estos meses no es tan sostenible, pero por ahora, como te decía, yo creo que el mercado ve con buenos ojos estos primeros meses de gestión. Y hacia adelante, hacia los últimos meses del año, vos me decías que las reservas crecieron mucho en este primer trimestre por la baja demanda de los importadores, pero todavía faltan algunos compromisos de deuda para fin de año. ¿Va a meter presión en los dólares a fin de año? Hay que recordar también que va a tener que vender seguramente reservas del Banco Central. A ver, yo creo que este año el Banco Central va a poder acumular reservas. Me parece que va a terminar eh, con reservas netas positivas. No creo que sea un número que alcance para salvarse por el resto del mandato, pero me parece que va a ser un buen año en términos de reservas. También pensando, si bien ahora las proyecciones de cosecha quizás no son tan buenas como lo que eran algunas semanas o meses atrás, va a ser una mucho mejor cosecha que la del año pasado. Eh, por ese lado, también va a ser más positivo el balance cambiario para el Banco Central. Creo que el tema del atraso cambiario no es menor en este punto. Si bien cuando uno mira la foto de hoy, por ahí todavía es difícil hablar de atraso, ¿no? Y sobre todo con el Banco Central que está comprando reservas. Ahora, si uno proyecta este 2% de acá a varios meses en adelante, eh, o la inflación tiene que bajar muy fuerte, cosa que me parece que no va a ser fácil, sino
ahí probablemente el tipo de cambio real empiece a quedar barato y ahí el tema es, por un lado, si los exportadores van a querer liquidar o no, y por otro lado, qué tanto se incentivan las importaciones, porque cuando los importadores ven que el dólar está barato, van a tratar de comprar todo lo posible. Y no solo bienes, sino también servicios, y acá entra el turismo, por ejemplo. Si sale lo mismo vacacionar acá que en el exterior, o en el exterior termina saliendo más barato, eh, el turismo es muy sensible al tipo de cambio real, entonces por ahí puede haber un tema, pensando sobre todo en el futuro, no que sea un problema hoy. Ujú. Para ir finalizando, recién mencionaste que el riesgo país está cayendo, yo diría se está desplomando, y esto podría significar que Argentina está dispuesta a abrirse a los mercados globales. ¿Esto qué significa y cuándo podría llegar a suceder que Argentina pueda tal vez pedir un préstamo mayor? Bueno, yo creo que en un escenario optimista se puede pensar que si no hay ninguna turbulencia y el gobierno puede cumplir con esto de llegar a déficit fiscal cero, o si es algo de déficit fiscal y balance primario o algo de superávit primario, sin necesidad de llegar a balance fiscal. Creo que el mercado de todas maneras va a comprar ese escenario, y lo otro que te decía, de qué tanto acumula reservas. En ese escenario, que sería algo positivo, creo que para 2025 el país podría pensar en volver a acceder al mercado internacional, sobre todo para empezar a refinanciar lo que empieza a vencer de la deuda con acreedores privados. ¿Mm? Eso sí, bueno, vamos a esperar entonces las proyecciones también de Conviews que ustedes suben semanalmente sobre la inflación y también todos los restos de informes que suben en las redes sociales. Bárbaro. Bueno, Gracias. Alejandro, muchas gracias a vos y comparto también la invitación a la gente para que pueda sumarse a las redes sociales de Zafras y allí acceder a más entrevistas. Hasta luego. Hasta el pronto.